Otto Granados, él es subsecretario de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo estás, Otto? Qué gusto saludarte. Adela, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Igualmente. Oye, pues habían dicho que la reforma educativa no estaba sujeta a negociación y hoy, bueno, pues se hace este anuncio producto de pues las mesas de negociación justamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Efectivamente, bueno, la reforma educativa no está en negociación, como tampoco lo está el soporte constitucional y legislativo sobre el cual se sostiene que son los cambios que hubo en 2013 al artículo tercero y las tres leyes relacionadas, una del que crea el instituto o que amplía el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y la del Servicio Profesional Docente y la Ley General de Educación. Eso es intocable y demás. La reforma educativa, Adela, se compone de varias cosas. Una de ellas son los procesos de evaluación, los cuales hicimos por vez primera en evaluación del desempeño en noviembre del año pasado. Después de esa primera experiencia, nos dimos a la tarea de hacer una revisión, una evaluación de la evaluación, tanto la Secretaría de Educación Pública, que le hicimos en el mes de diciembre y a principios de enero, como, entre otros, un reporte que se le encargó a la UNESCO, que nos fue entregado en el mes de abril de este año, en el cual nos señalaban una serie de recomendaciones de carácter técnico que nos permitieran que la evaluación de desempeño de este año pues fuera mucho mejor en tanto en la instrumentación como en la detección de la información para la cual está diseñada, que es fundamentalmente el identificar cuáles son las fortalezas, cuáles las debilidades de los docentes mexicanos. En ese sentido nos dimos a la tarea, bajo la coordinación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es por mandato constitucional al que le toca ser el rector de esta materia, a examinar cada uno de los componentes de esta evaluación precisa del desempeño que se llama, con la finalidad de hacer rutas de mejora que nos permitan pues hacerla de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente y que nos dé efectivamente la información que requerimos para este proceso tan importante y tan complejo al mismo tiempo en la evaluación de la calidad del magisterio mexicano, Adela. Ya. Entonces, Ahora, en el acuerdo, en las mesas de diálogo que se tuvieron con el CENTE durante la última semana, este fue uno de los temas más importantes. Y ayer lo que anunciamos fue efectivamente como dentro del grupo de coordinación interinstitucional con el INEE, que ya ha venido trabajando en los últimos 2 meses, cómo mejorar distintos procesos. ¿Como cuáles? Por empezar, los exámenes mismos, ¿no? Luego las guías académicas que se le proveen al maestro para que se prepare. Hay un simulador de exámenes en formato digital que se pone también a disposición para que practique, para que se entrene para este mismo examen, que las bases de datos estén bien, que la conectividad tecnológica sea eficiente y oportuna. Son este tipo de cosas las que constituyen este plan de mejora de las evaluaciones, Adela. ¿y no se debió de haber hecho antes? Sí, por supuesto, pero al ser una experiencia inédita, cada año o cada experiencia te deja lecciones y áreas de oportunidad que hay que aprovechar. Funciona, digamos, como en cualquier institución. Si hablamos, por ejemplo, de un hospital, por dar un ejemplo más o menos análogo, pues evidentemente en cada año, cada cierto número de años, van cambiando las cosas porque hay innovaciones, porque hay nuevos descubrimientos que hay que integrar o incorporar como para hacer mucho mejor ese proceso. Es exactamente lo mismo que pasa en materia educativa y es prácticamente igual a las prácticas que se usan en el mundo para este tipo de experiencias. Ahora, si van a hacer esto, ¿por qué ya hay despidos en Guerrero, por ejemplo? Porque el año pasado, porque la ley dice que si tú no te presentas a ninguna de las 4 etapas de la evaluación del desempeño, que es con la que estamos ejemplificando, entonces pues tú tienes que ser separado del servicio. Y así lo dice muy claramente la ley del servicio profesional docente. En cambio, si participas, tiene 4 etapas como ya dije, si participas en al menos una, vas a obtener una calificación que se llama insuficiente, que es la más baja. Y entonces la ley obliga a que tú tomes una capacitación por un año y se te vuelva a dar una segunda oportunidad exactamente un año después de que presentaste la primera. Ahora, yo acabo de hablar con maestros y con algunos de los voceros de los maestros disidentes de la CENTE, en el caso de Guerrero, por ejemplo, de la CETEC, y me dicen pues que todo esto es un montaje, que es una farsa. Pues ¿qué les responde, Soto? Bueno, yo creo que lo que hubo más bien fue un esfuerzo muy importante
de análisis, de revisión y de diálogo entre la Secretaría de Educación Pública y la organización sindical con la que tenemos la relación laboral contractual establecida, que es el CENTE, y en ese sentido me parece que fue un trabajo sumamente productivo, con un espíritu constructivo muy, muy amplio, con ganas de acercar posiciones y de llegar a acuerdos como los que se anunciaron ayer. Y al final del día yo estoy absolutamente convencido, y lo digo con toda franqueza, de que fue un gran trabajo y nos va a permitir hacer mucho mejor cada uno de los componentes, no solamente de la reforma educativa así en lo general, sino de algunos muy en particular, como este del que estamos hablando, o por ejemplo la revisión del modelo educativo, que también era un mandato de ley de 2013, y esta es una parte... De haberlo, perdón que te interrumpa, pero de haberlo hecho antes, ¿no se hubieran evitado un montón de movilizaciones y protestas, etcétera? Yo creo que el año pasado, déjame darte las cifras porque es una dimensión muy importante. El año pasado hicimos esta evaluación a 150,000 maestros. De ellos participaron en toda la primera etapa 135,000 casos. De esos 135,000, solamente 3,360 fueron los que se negaron abiertamente a participar y por lo tanto incurrieron en el supuesto que dice la ley de que tengan que ser despedidos. Entonces, cuando tú haces una experiencia inédita, en este caso por vez primera el año pasado, y tienes 134,000 maestros que participaron, y de esos 131,000 lo hicieron bien o muy bien, pues me parece a mí que francamente fue exitosa. Ahora, siempre hay oportunidades de mejorar, por supuesto, y es justamente el proceso en el que estamos. Con la coordinadora no hay posibilidad de reunión, de algún tipo de negociación. Bueno, como tú sabes, se están teniendo diálogos en la Secretaría de Gobernación, y los miembros de la coordinadora puso que hubiese una mesa educativa, y por supuesto estamos atentos a la materialización y a las características de esa mesa educativa en cuanto se tengan más claro. Pero eso está ocurriendo en Gobernación, pero con la ausencia del secretario de Educación, no habrá reunión. Nosotros estamos muy atentos y dispuestos a dialogar con todo el magisterio, como lo ha venido diciendo reiteradamente el secretario Nuño. Me parece que este ejercicio con el CENTE llevado a cabo en la última semana es un ejemplo palmario de por ejemplo, el modelo educativo, que será a partir de la próxima semana que se presente su propuesta de actualización. La Secretaría llevará a cabo una serie de foros de consulta precisamente para enriquecer el modelo educativo y la propuesta curricular. O sea, ¿no va a participar el secretario de Educación en estas mesas educativas? Pues todavía no se ha definido, porque efectivamente están confeccionando el formato de esa mesa, y hasta el día de hoy nosotros no tenemos todavía esa información tan puntual, Adela. Sí, bueno, pero más allá de la logística, ¿hay la intención de que vaya el secretario o no? Es que no sé cómo se esté planteando. Ese es un tema que lleva la Secretaría de Gobernación, y yo no tengo esa información tan precisa. Ya. Bueno, pues estaremos atentos entonces. Pues este anuncio es finalmente importante porque pues se atendieron, ¿no?, algunas demandas también de los maestros del sindicato. Me parece que es muy importante, ¿no? Claro, por supuesto. Entre otras también, que ya no la mencionamos, la de carácter salarial, que impacta muy favorablemente al magisterio mexicano, pues porque hay un incremento de 3.5% a un componente que se llama carrera magisterial, que era un programa que venía existiendo desde hace 22 o 23 años, y que con motivo de la transición al nuevo modelo propuesto por la reforma educativa se había quedado un poco, digamos, en el vacío ese ajuste, y ahora tras esta negociación, pues el magisterio mexicano tendrá también este beneficio que me parece importante desde el punto de vista salarial y de todas sus prestaciones. Ya. Bueno, pues gracias, Otto, y estaremos muy atentos. Gracias, Adela, que tengas un buen día. Gracias, un abrazo.